Parecía que se iba a ir hasta el infinito, por lo menos desde que se postergó en diciembre pasado el nombramiento del auditor superior de la Federación. Se trata de una pieza clave en la lucha anticorrupción y para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero esta semana los partidos alcanzaron una mayoría calificada en la Cámara de Diputados que permitió nombrar a David Colmenares, uno de los que estaban en la terna que parecía ya pactada entre los partidos en diciembre pasado y había sido abortada, fue rescatado y nombrado como nuevo auditor superior de la Federación. En sus manos tiene una de las instituciones más importantes en la lucha anticorrupción y con muchísimas más facultades que antes, como por ejemplo supervisar las deudas de estados y municipios, uno de los temas más graves por los hoyos que se han visto ahí, así como en los fideicomisos. No solamente eso, la Auditoría Superior de la Federación ha sido la que ha revelado algunos de los datos sobre los mayores escándalos de desviaciones de recursos que se han dado en los últimos años de esta administración. Por ejemplo, el caso de Javier Duarte, del exgobernador Javier Duarte de Veracruz, o Roberto Borge de Quintana Roo, y también la llamada estafa maestra con la revisión de la cuenta pública desde 2013, que arrojó una serie de datos que permitieron conocer cómo operaban algunos de los contratos que se generaban desde las dependencias estatales, particularmente de Sedesol, para poder asignar contratos, obras y estudios a través de las universidades. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden mandar sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Viernes además de fin de semana de puente. Gracias de verdad por seguirnos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que sucedió esta semana. Quizá es una de las buenas noticias con las que nos podríamos ir esta semana, y es que a pesar de que parecía que el nombramiento del auditor superior de la Federación se iría, cuando menos, hasta después del proceso electoral del próximo 1 de julio, se logró una mayoría calificada, que no es poca cosa, en el Congreso para nombrar a David Colmenares al frente de esta institución, que es una pieza clave en la lucha anticorrupción, que además tiene un montón de nuevas facultades después de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, como por ejemplo supervisar y dar seguimiento a las deudas de los estados y de los municipios, poder supervisar y auditar a los fondos y los fideicomisos, tanto públicos como privados, que reciban recursos del Estado, así como lograr dar auditoría prácticamente en línea para no tener que esperar, como ha venido sucediendo, hasta tiempo después para poder revisar la cuenta pública y saber si hubo un adecuado manejo de los recursos. Es un tema importante, sobre todo por las consecuencias que tiene y que a usted le importan, y es precisamente el tema de la corrupción. Muchas gracias, Pepe Rubinstein, como todos los viernes, un placer tenerte. Viernes muy agitado, ¿eh? Muy agitado. Viernes muy agitado entre lo de la Auditoría Superior de la Federación, una buena noticia, no sé si tú coincidas conmigo. Entre los candidatos independientes. Candidatos la independientes. Sorpresa. Ese yo no sé si es una buena noticia. Bueno, no es buena. No es buena desde el momento que se deslegitimizan, de que te das cuenta que donde buscas corrupción la encuentras. Y por otro lado, el INE pues se está reivindicando porque pues está dando los motivos por los que está actuando en consecuencia, que es una decisión harto difícil. Nomás para actualizar a nuestro auditorio, esto a lo que se está refiriendo Pepe Rubinstein tiene que ver con la información que hoy ha generado el Instituto Nacional Electoral, que después de hacer una revisión, un examen de las firmas de los candidatos, de los aspirantes a aparecer en la boleta presidencial
independientes. Dos de ellos salen con un cómputo inferior al número de votos requeridos para poder estar justamente en la boleta. Nada menos que el exgobernador de Nuevo León y también el senador Ríos Peter. Ambos dentro de su haber tienen miles de firmas declaradas por el Instituto Nacional Electoral falsas, Pepe. Yo le preguntaría a ambos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se siente usted, gobernador? ¿Pensó que era usted tan listo que podía usted traer firmas y que se las iban a aceptar? ¿Pensó usted, senador, que nadie se iba a dar cuenta? ¿Pensaron ustedes que la opinión pública no se iba a voltear y los iba a descalificar? ¿Y ahora? ¿Qué sigue? ¿Va usted, señor exgobernador, va usted, con licencia, gobernador, va usted a regresar a Nuevo León y va a pedir que le permitan gobernarlos? ¿Con qué confiabilidad? Porque además vale la pena poner las cifras sobre la mesa. Pepe, no son pocas estás hablando de cientos detectadas. de miles. En el caso del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, son alrededor de 375,000 firmas. Y en el caso del ex senador también, Ríos Peter, están hablando de 900,000 firmas. Es decir, a ver, si esto se llegara a confirmar después de un cómputo final que tendrá que dar el IFE después de revisar firma por firma, el mensaje que están mandando es un exgobernador y un exsenador quisieron llegar a la boleta presidencial. Yo siento que a estas alturas, con los antecedentes de poca confiabilidad, el INE no se iba a lanzar a dictaminar, a que la opinión pública se entere de lo que ocurrió si no tuviera los pelos de la burra en la mano. Yo no puedo creer que vayan a decir usted disculpe, pero tampoco creo, porque escuché a Ríos Peter hace un rato decir que esto puede provenir de Felipe Calderón, qué casualidad que la señora quedó con 30,000 votos y que fue aprobada, y que este es un asunto orquestado. Yo creo que si se demuestra, realmente es una pena. A ver, a mí sí me preocupa claro, la reacción, porque cuando hay una cantidad de firmas echadas como estas y la respuesta es no una explicación de qué es lo que sucedió sobre esas firmas que se están declarando falsas y que incluso se pueden atribuir a cuestiones que incluyen delitos electorales como la manipulación del padrón, la respuesta sea... Pedro Ferriz. Y la respuesta sea, Pepe, esa. Hay una maquinación contra mí, lo que pasa es que me quieren perjudicar, el expresidente Calderón. A ver, o sea, ¿qué es lo que nos quieren decir? Esto lo van a comprobar. ¿Que el expresidente Calderón maneja el INE? No creo que eso se va a quedar en falta de explicación. Se va a explicar perfectamente bien. Pedro Ferriz ya lo venía argumentando y lo veíamos como ardido, como que no alcanzó los votos suficientes, dio motivos, dio explicaciones. Ríos Peter dio un salto vertiginoso durante la época de Posadas, a final de año, cientos de miles de votos de repente. ¿De dónde salieron? ¿Cómo salieron? Claro que ellos dicen que tienen un ejército de gente que está trabajando. Bueno, ahí está el tema, Pepe. Voy a tener que hacer un corte y le tenemos que entrar ya a nuestro tema. Afortunadamente ya llegó Rafa Hernández Orellano. Rafa, un placer. ¿Cómo estás? Un gusto, Pepe. Hola, ¿cómo estás? Un gusto que estés aquí con nosotros. Vamos a entrar a lo de la Auditoría Superior de la Federación. Acabamos de comentar rápidamente lo que pasó, las informaciones hoy en el INE. Y vamos a entrarle pues a la auditoría para ver otra clase de corrupciones, no las que nos están lamentable. No las están diciendo. Lamentable. ¿Lo viste lamentable? Sí. ¿Por parte de quién? Pues de la clase política que se dice independiente. La verdad es que es grave la utilización de los instrumentos electorales en forma ilícita, porque son delitos. Son delitos electorales. En aquellos en que haya habido manipulación del padrón es un delito. Déjame ir rápido. Estamos hablando
Una buena noticia esta semana, y Pierre, creo que es el nombramiento finalmente del auditor superior de la Federación, una pieza clave en la lucha anticorrupción. Lo ha sido, incluso antes del Sistema Nacional Anticorrupción, pero lo puede ser muchísimo más. Rafa Hernández Soriano, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe. Diputado del PRD, integrante de la Comisión de Gobernación. Transparencia y Anticorrupción, Derechos de la Niñez, y presido la de seguimiento al aeropuerto internacional. Y además nos vas a explicar cómo de repente, después de que se había abortado el nombramiento teniendo ya una terna en diciembre, logran ahora en marzo una mayoría calificada que permite el nombramiento de David Colmenares al frente de la Auditoría Superior de la Federación, a pesar de los cuestionamientos de las organizaciones civiles que pedían reponer el procedimiento, e incluso algunos de los, conocidos miembros de tu partido, de los jerarcas de tu partido ahí en la bancada de San Lázaro, se abstuvieron y pidieron reponer el procedimiento. Cuéntanos cómo está esto, para saber qué podemos esperar de Colmenares. Bueno, comentarles que estábamos en falta. Debió de haberse nombrado al auditor superior de la Federación desde diciembre del año pasado por un mandato de la reforma constitucional, y le corresponde a la Cámara de Diputados el mismo nombramiento por mayoría calificada, es decir, 2/3 de los presentes. Es un dato importante. Hubo una convocatoria en la que participaron más de 40 personas. Y la misma convocatoria pedía a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara proponer una terna. Hubo un procedimiento en el que escucharon cuestionamientos, sugerencias de organizaciones de la sociedad civil interesadas en el nombramiento, y además que han sido impulsoras de transparencia y el combate a la corrupción. En la comisión les dio la posibilidad de que sugirieran algunos cuestionamientos a los participantes, porque hubo un proceso documental y posteriormente una entrevista a todos los participantes, y en esa entrevista participaron las organizaciones. Surgió la terna, diría yo, con cuestionamientos, pero también con algo muy importante que difícilmente se logra en estas alturas en nuestro país, por unanimidad de la comisión. Esa terna tuvo cuestionamientos. O sea, a ver, ahora sí que hay, igual, en las comisiones y en el pleno, morenistas, priistas, parte del PRD y parte del PAN votaron a favor. Así es. Se armó una coalición muy amplia. Fue unánime. Extraño en estas épocas. Extraño. Yo quisiera decir, en aquel momento mi candidato para auditor no estaba en la terna. Me parecía a mí que Mauricio Merino era una personaje con las características fundamentales, sobre todo de imparcialidad del poder político. Sin embargo, es relevante que haya sido por unanimidad. No hubo la posibilidad de que se nombrara en el periodo ordinario que culminó en diciembre, y en estos primeros meses había dos tipos de presiones. Una presión de organizaciones para que se nombrara, y otra presión para que se revisara, porque no coincidían. Sobre todo hay un cuestionamiento en la terna respecto a la imparcialidad. Pero yo quisiera decir, probablemente haya elementos para señalarlo, pero cuando la convocatoria te pide que tengas 10 años de experiencia en el ramo, claro, y pues tienes que haber tenido algún roce, intercambio con algún gobierno estatal, municipal y local. Yo no digo que estén incólumes quienes participaron, simplemente que era prácticamente imposible pedir... ¿Era candidato de quién? ¿Quién apoyaba a Colmenares? Sobre todo, ¿por dónde estaba hubo un procedimiento respaldo? En el que se les pidieron 3 nombres a cada grupo parlamentario, y los que tuvieron mayor frecuencia, mayor nombramiento, fueron ellos 3. Ahora, y Mauricio. A ver, fue ese proceso que dejó que, por ejemplo, a Orsi lo apoyaban 8 fracciones parlamentarias, mientras que a Colmenares le apoyaban solo 7. ¿Cómo logró dar el salto? Precisamente por los cuestionamientos. Seguramente ya en la revisión de factores a favor o en contra, se valoraron los cuestionamientos que hubiera, el peso de algunos de ellos, y surgió la terna, también resalto, en forma unánime. Eso es lo relevante. Colmenares ya había trabajado en la Auditoría Superior de la Federación. Sí, en 2013 renunció, si mal no recuerdo el año, con Portal,
con quien dice que no tenía buena química y que no le daba condiciones suficientes para trabajar. Pero hay una declaración que acaba de hacer después de tomar posesión que sí me pareció muy preocupante. Y es hasta donde veo su principal crítica a la Auditoría Superior es, oigan, es que muchos de los asuntos de la auditoría se caen en los tribunales, no porque los tribunales estén contra la auditoría, sino porque la auditoría no los presenta no los presenta correctamente por inconsistencias de la propia auditoría. El Radio Pasillo adjudicaba al PRI simpatizar con David Colmenares, coincidió en Hacienda en tiempos de Mid. 377 votos de 400 y pico fueron para Colmenares. Sí, quiere decir, alta, no hay duda, y si es un hombre con experiencia, si es un hombre calificado, y con respecto a lo que dices es cierto. Y igual pasa cuántos casos caen porque la Procuraduría no finca bien sus averiguaciones previas. Así es. Y es lo mismo que sucede aquí. Lo que él dice es que aquí puede haber plan con maña. No es que no sepan, es que no quieren. Entonces es algo que es... Bueno, dice todavía cosas peores, y voy contigo, Rafa. Dice, bueno, y muchas autoridades, como la mayoría de los fallos son en contra de las autoridades, Sí. Dice, las autoridades a veces prefieren llegar a los tribunales porque ahí es más fácil ganar el caso. Sí, el auditor está a prueba en su profesionalismo, en su imparcialidad, el poder político, pero también habrá que decirlo para el personal que esté alrededor de la Auditoría Superior de la Federación acompañando. Estamos en una nueva época de fiscalización. La anterior, antes de las leyes vigentes, permitía que fueran pateando el bote y prácticamente no había posibilidades de que el Poder Legislativo, que es a quien debe de fundamentalmente rendir cuentas la auditoría, iniciara algún procedimiento por cualquier razón, de juicio político, administrativo. Ahora ya hay facultades incluso para hacer una auditoría prácticamente en tiempo real. En tiempo real. E inmediatamente cuando se detecte algún delito grave, administrativo o tal vez penal, hay las facultades para que el auditor, la función pública, den parte a los tribunales o a los jueces correspondientes. Entonces, es una nueva época. Me parece que el cambio tiene que estar a la altura. Es una nueva época. La cuestión es si el proceso ha estado a la altura de esa nueva época y si las expectativas sobre Colmenares son correctas o no. Déjame, ya tenemos auditor superior de la Federación desde esta semana y la pregunta es si el proceso es un buen signo de lo que podemos esperar de David Colmenares, que ha sido designado por mayoría calificada de la Cámara en esa posición. Estamos hablando con Pepe Rubinstein, como todos los viernes, Pepe, y con Rafa Hernández Soriano, diputado del PRD, estuvo metido justo en este tema y les dejaría a los dos la pregunta. ¿Les parece que el proceso garantiza un buen resultado del auditor? Personalmente creo que debió de discutirse más el tema, escuchar las críticas que se hicieron previo a la designación del procedimiento, para que esta pieza fundamental que es el auditor, que es parte del Sistema Nacional Anticorrupción, tuviera un perfil más ciudadano. Pero también creo que los resultados eran una obligación. Nombrar era una obligación. No es el 100% desde el punto de vista público del procedimiento, pero se cumplió con la ley, se llegó a un grado de consenso en la comisión importante. La votación, pues sí, tuvo 64 votos nulos o abstenciones. Sin embargo, quienes decidieron que el auditor se nombrara ya y le pusieron nombre y apellido, lo hicieron, se hizo en la Cámara, en el Pleno ya, en forma mayoritaria, con más de los 2/3 que exige la ley. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Está a prueba el auditor. Creo que el auditor, una vez que... Rafa, a prueba, pero va a estar de 2018. 7 años. Sí. 7 años, sí. 2018, 2025. Pero tiene que comenzar dando buenos signos, dándole... Los va a dar. Avanzando en los temas que están pendientes, que le duelen al país, oceanografía y otras investigaciones que están ahí. Yo creo que la presión ciudadana fue tal que ya no quedaba más remedio, ya no podían seguir de novios, ya había que casarse.
Tuvo mucho que ver la presión en el programa de López Dóriga, en el que acudieron los coordinadores de los distintos partidos el martes pasado, en el que todos decían que querían, pero que era el otro el que estaba retardando y que no llegaban a una conclusión. Y López Dóriga los hizo comprometerse que al día siguiente iban a llegar. ¿Usted está de acuerdo? ¿Y usted está de acuerdo? ¿Todos estuvieron de acuerdo? Eso ya es competencia del Leal, Pepe. Pues no, bueno, pero funcionó. La idea la podríamos captar también nosotros. Sin duda. ¿Qué tal si nombramos al fiscal general de la Nación? Bueno, hemos empujado Estaría bien, también ¿no? desde estos espacios eso. Con un poco Vamos a presionar. Suerte, pero bueno, así es. O sea que tú viste, a ver, Pepe, lo que ve finalmente es la presión de la sociedad civil. Sí. Es cierto. Y de la opinión pública. Sí. ¿Tú coincides? ¿Crees que eso formó esa coalición, esa mayoría calificada? Yo creo que la detonó, aunque si hubiera sido auténticamente esa presión, se hubiera nombrado desde antes. Había cuestiones de acuerdo de mayorías parlamentarias y políticas que no permitieron su nombramiento en diciembre. Sí fue, desde luego, anecdótico el programa donde dijeron vamos a sacarlo, pero yo recordaría que una semana antes, por lo menos, en reunión de juntas de coordinación política del Senado y Cámara de Diputados, el nombramiento al auditor fue fue incluido en la agenda. Tal vez esto lo que hizo fue que la acelerara. Exacto. Pero ya el acuerdo estaba y tal vez esa presión del tiempo mediática de las organizaciones, decía unas que porque sacara, otras porque se revisara el procedimiento, yo creo que se conjugó para que se creara pues una mayoría legislativa en el nombramiento de Colmenares. O sea, lo que dice Rafa, Rafa es que López Dóriga tiene influencia, pero no tanta. Pero bueno, estuvo en el momento, pero lo que importa realmente es que ya se pueden hacer las auditorías en tiempo y forma. Así es. Que ya se puede sancionar, ya se pueden elevar las multas. Lo que pasa es que tradicionalmente la Auditoría Superior de la Federación es un organismo fiscalizador dependiente de la Cámara de Diputados. Entonces, cuando ellos llegan a sus conclusiones, el expediente, en vez de proceder, en vez de ir a la PGR, por ejemplo, lo entregan en la Cámara de Diputados, en donde siempre las facciones mayoritarias negocian, congelan o intervienen. No, o peor, lo que está diciendo Colmenares, se llevan los asuntos a los tribunales, al Tribunal Superior, y ahí se caen. Claro, y se caen además, porque no están suficientemente sustanciados. Pero hay que decirlo en descargo de la auditoría. Ha sacado de los principales escándalos de este sexenio. Sí, cómo no. Sus datos han permitido la estafa maestra, el caso de Veracruz, de Javier Duarte, Roberto Borge, exacto. Claro. Sí, en esta etapa que pasó seguramente no es un órgano perfecto, por lo que señalas, y repetía hace unos minutos que las nuevas reglas de fiscalización y el que se incluyan ya como delitos, actos o actitudes que no estaban tipificadas anteriormente, ahora le dan un poco más de dientes, una ruta jurídica a los jueces. Eso es muy importante. Tiene el reto, desde luego ahora, en esta nueva etapa, el auditor y todos los órganos de auditoría, de hacer efectivo esta tipificación de delitos o actos administrativos. Tiene más herramientas, incluso ya no necesita ir al Congreso a pedirle al Congreso el aval o la autorización. Puede ir directo. Si detectan alguna irregularidad tipificada, puede ir directo o incluso en la cuestión a los tribunales administrativos, penales o a la auditoría, a la función pública, las crea la función pública para proveer. ¿Se quedan entonces con buen sabor de boca? ¿Se van al puente con un buen sabor de boca, con una buena noticia? Yo creo que David Colmenares va a hacer un papel tan bueno porque porque antes era la Contaduría Mayor de Hacienda, que cambió por Auditoría Superior de la Federación. Pero los dos dirigentes que han tenido han sido excelentes. Arturo González de Aragón y Manuel Portal, su papel lo hicieron estupendamente bien, fueron gente honesta, lamentablemente no pudieron concretar. Pero yo siento que ahora David Colmenares va a tener la oportunidad de hacer una magnífica gestión. Rafa. ¿Tu última calificación? Está a prueba. Yo no los califico y digo que está a prueba. Muy bien.
Pues te agradezco mucho el esfuerzo, además, llegar hasta acá al sur en viernes. Sí. Difícil, pero yo creo que el tema lo ameritaba. Sí, y te agradezco y señalar también para no dejar la impresión en el público de que ya está el bagaje, faltan muchas reformas, falta revisar la ley de obras, que es por donde se va, mucho más recurso público, sí. La ley de licitaciones, tenemos en la Cámara la ley de archivos todavía pendiente, la minuta del Senado, y hace falta todavía revisar. Pero eso no va a salir en este periodo, ¿sí? No, pero es necesario para ir completando todo eso es lo que toda la eso es lo que le van a combate. dejar a la próxima legislatura. Vamos a sacar por lo menos ley de archivos, ya está la minuta. Las otras no hay voluntad todavía de sacarlo de obras y licitaciones. Creo que es muy importante. Pues ahí hay dos piezas fundamentales. Muchas gracias, Pepe Rubinstein, por haber venido. Que te vaya muy bien, buen fin de semana. Rafa Hernán Soriano, muy agradecido por tu presencia y tu participación. Por la invitación. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos.